amigos, 12 del mediodía con 26 minutos. Ya nos encontramos aquí. Les recordamos nuevamente que nuestras líneas están abiertas para que nos puedan llamar y hacer sus consultas, dado pues que últimamente se ha dicho mucho acerca del arroz, en términos incluso pues de Semana Santa se ha satanizado un poco el consumo de arroz. Llámenos al 619-0747, que con gusto pues absolveremos todas sus preguntas. Estamos aquí con Sara Abusabá, que es nutricionista. Sara, se ha, se ha descubierto en realidad en un reciente estudio, o sea, esto no es mentira, que el arroz contiene altos índices de arsénico. El arsénico, como todos bien sabemos, es un veneno. Incluso cuando se habla pues en la antigüedad, ¿verdad? Claro. De la forma, si no me equivoco, Romeo y Julieta creo que se murieron, ¿no? Alguno de ellos, ¿verdad? No lo sé, pero bueno, se menciona, ¿no? Pero de hecho el arsénico es considerado como un veneno y sí es cierto que en el suelo de todo el planeta existe naturalmente arsénico inorgánico y es en esa forma como sí hace daño a la salud. Ahora, no podemos asegurar que absolutamente todo el arroz que se consume esté cargado de arsénico. De hecho, es algo que sabemos, que el arroz contiene arsénico al igual que otros alimentos. Pero ¿por qué nos centramos en el arroz? Porque es un alimento que consume muchísima cantidad de agua y de tal manera la absorbe del subsuelo. Por lo tanto, en lugares, en regiones donde las concentraciones de arsénico es elevado, como por ejemplo en Bangladesh, en Chile, en China, en algunas zonas de Estados Unidos, Vietnam probablemente, entonces hay que tener cuidado y con estos niveles que de hecho están muy estudiados por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hay un límite máximo permitido para poder considerar que es un subsuelo seguro donde el crecimiento de arroz puede ser seguro también, y eso es de 0,01. De hecho, la ley peruana también se regula con esta cantidad. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado para pensar que el arroz que producimos en el Perú tiene altas concentraciones de arsénico. Claro, y ahí la pregunta, ¿no? Porque ya si estamos en todo caso sabiendo que según la calidad del suelo en donde es cosechado, ¿cómo está la producción local? Mira, hace poco se hizo un estudio, vinieron algunos norteamericanos acá a nuestro país y junto con profesionales peruanos también empezaron a colectar muestras de agua en 151 puntos de diferentes distritos, muchos en Lima y en otros lugares, y efectivamente vieron que el 86% de esto superaba la cantidad permitida de arsénico y casi el 50% superaba los 0,05, nivel que se sabe que sí hace daño a la salud y puede generar enfermedades como el cáncer, lesiones a la piel, problemas incluso neurológicos del desarrollo también. Pero esto no significa que todo lugar donde se cultiva el arroz pudiera tener arsénico. Sin embargo, como no tenemos los estudios, no tenemos la seguridad de que esto puede ser así en el arroz que se cultiva en nuestro país, hay que tomar las previsiones. Y justo a propósito de esto, hay un investigador que incluso se publicó su estudio en la revista The Independent, que es una revista inglesa, donde al parecer notó que la forma habitual de cocinar el arroz, es decir, hacemos un sofrito, lo ponemos en la olla, 2 medidas de agua por 1 de arroz, no disminuía en cantidad significativa el contenido de arsénico que pudiera tener de forma natural. Luego hizo otro experimento y probó a ver qué tal si ponemos 5 medidas de agua por 1 de arroz y se dio cuenta que disminuía en un 50% la cantidad de arsénico. Pero probó algo mucho mejor, dejó remojando el arroz desde el día anterior y con eso logró disminuir el 80% de los niveles de arsénico. Por eso la recomendación acá no es que quitemos el arroz de la dieta, no, sino tengamos la previsión de remojarlo desde el día anterior en vista de que no contamos con estudio para poder saber qué nivel de arsénico tiene el arroz que estamos consumiendo. Pero frente a esto, ahí salen varias preguntas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, lavar el arroz, que es una costumbre además bastante peruana, que en otros países no lo lavan, ¿no? Así es. En otros países, digamos, el arroz llega embolsado o a granel, como llegue a ti, inmediatamente lo ponen a la olla, no lo lavan. ¿La costumbre de lavar ayuda en algo? A ver, no para disminuir significativamente los niveles de arroz, pero sí es un proceso que se puede hacer. Incluso hay ciertas personas que son mucho más estéticosas en la culinaria y dicen me queda mejor cuando lo lavo previo, ¿no? Entonces, no es una práctica que va a dar una diferencia importante sobre si suma o resta el arsénico. Es una práctica más bien culinaria, pero el remojo previo por varias horas del arroz, luego escurrirlo y luego proceder a la cocción normal, sí hace que disminuya en un 80% los posibles niveles de arsénico, que ojo,
no sabemos cuánto hay, porque el suelo tendría que tener altos niveles de arsénico para que luego el arroz lo tenga en altos niveles y luego pudiera ser dañino para la salud. O sea, en otro, digamos, diciéndolo en otras palabras, tendría que haber un estudio de nuestro suelo. Del suelo y del arroz y de otros alimentos. Claro, que determine qué nivel de arsénico exactamente se manejaría en nuestro suelo, en nuestra tierra. Claro. Pero, digamos, frente a la remojada del arroz, digamos, yo sé que esto no es un tema estrictamente nutricional, pero sí más bien es gastronómico, culinario. ¿Cómo queda? Porque siendo un grano, si lo remojas, tiende a suavizarse. Pero no le pasa absolutamente nada. La textura del arroz a la hora de hacer la cocción va a quedar exactamente igual. Ya. Es suficiente remojarlo entre al menos unas 3 horas. La noche anterior, que la noche anterior, si se quiere. ¿No? Así es. Y luego pasar a la cocción. Uno puede hacer incluso un pequeño sofrito y luego agregar, probablemente va a requerir menos cantidad de agua en esa cocción y va a terminar igual de graneado, igual de sabroso. Entonces, ahí el truco sería ponerle menos agua a la hora de cocinarlo porque ya está medio hidratado. Ah, claro, porque esto de 5 medidas de agua por una de arroz... Esa es una cantidad enorme. Así es, lo normal son 2 medidas, pero ese experimento era un poco para probar cuánto disminuía el arsénico en ese arroz que sí tenía una cantidad elevada, ¿no? De este elemento que sí es venenoso, que sí hace daño. Claro. Y que desde siempre hemos sabido que el arroz contiene una cantidad de arsénico, pero que el método habitual de cocción haría que este peligro se minimice totalmente, ¿no? Ahora, frente a las propiedades del arroz, y esto ya es un tema estrictamente nutricional, hay que decirlo. ya que está, por supuesto, ya que está presente en muchos platos de la gastronomía tradicional peruana, además, ¿no? Por ejemplo, no concebimos pues un riquísimo ají de gallina sin su arroz, un seco sin arroz, un estofado sin arroz, sobre todo si vivimos en la costa, ¿no? Que somos sumamente arroceros. En la costa, efectivamente. Sobre todo en la costa, que tienes somos mucha razón, porque en la sierra es más papita, ¿verdad? Así las papitas es. Que se... Ahora, de hecho, el arroz es un alimento importante en la dieta de las personas. De hecho, es el cereal más consumido a nivel mundial y su aporte principal es dar energía, sobre todo si tenemos esa presentación del arroz blanco pulido al cual se le ha quitado la cascarita, ¿no? Y nos va a dar básicamente energía, que es un elemento importante para poder cubrir nuestras necesidades. Ahora, tenemos la variedad del arroz integral y ahí hay un mito que yo quisiera despejar. Muchas personas creen que el arroz integral tiene menos calorías o engorda menos que el arroz blanco y en términos de calorías es la igual. Misma cosa. Es igual, pero ¿por qué es que recomendamos el arroz integral? Porque justamente al tener esta cubierta, esta cascarita, tiene complejo B, tiene fibra y lo que sí hace es que llegue más lentamente el almidón, el azúcar del arroz a la sangre, de manera que es beneficioso para aquellas personas que hacen una dieta para perder peso o incluso las personas que tienen problemas de diabetes. Claro que sí. Ahora, entonces, digamos, aporta vitaminas, aporta energía, básicamente. Vitaminas, el arroz integral tiene vitaminas. El arroz blanco no. Solo te aporta energía. Solo energía. Solo energía del almidón. Es como comerte un pan. Es como comerte un pan, sí, en cierta medida. Ahora, los panes también están enriquecidos muchas veces y ya son más nutritivos, ¿no? Más nutritivo que el arroz. No me gustaría hacer esa comparación porque ambos son importantes, ¿no? Claro. Ahora, las personas que quieren cuidarse deberían consumir 1 o 2 veces máximo arroz a la semana. Ya. Porque hay que variar además otros elementos y el arroz en comparación con otros tubérculos, por ejemplo, tiene un poquito más de calorías, pero no quiero asustarlos. Podemos hacer dieta consumiendo arroz incluso, y para que tengan una idea las personas que nos están viendo en este momento, media taza de arroz cocido te puede representar la misma cantidad de calorías de una fruta mediana, como por ejemplo la pera, ¿no? Entonces no hay que satanizar el consumo de arroz incluso cuando hacemos dieta. Lo importante es aprender a comer y tener variedad de alimentos. No, y además también se puede, como bien tú dices, ¿no? Se puede variar, por ejemplo, el trigo, ¿verdad? Puede hacer las veces de arroz, la quinoa, ¿no? La menestra también. Las menestras. De hecho, pero también es válido tener la menestra como si fuese la guarnición
te va a dar almidón, te va a dar proteína y la combinas pues de repente con una buena ensalada y alguna carnecita pequeña, un pescadito, por ejemplo. Claro. Ahí ya no necesitas más arroz. A propósito de la Semana Santa. Claro. Sara, muchísimas gracias. Gracias por esta visita. Y bueno, ya sabemos, entonces ya hemos aclarado este tema del arroz que por supuesto tenía a muchas personas preocupadas. Así que ya saben que pueden comer arroz tranquilamente. El secreto en todo caso, remojarlo la noche anterior. Muy bien, nos vamos ahora al corte, pero regresamos con música. Nos visita la gran Ruth Karina para ponernos a bailar aquí en